Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con este espacio en donde el Señor nos permite poder dialogar desde una perspectiva bíblica, diferentes temas, siempre pensando en el caminar de la iglesia. Y hoy tenemos un tema especial. Hoy tenemos un espacio en donde vamos a hablar de un personaje pues que trasciende el día de lunes por la noche. El pastor John Fullerton MacArthur falleció y vamos a hablar un poco acerca del legado y el impacto del ministerio del pastor John MacArthur. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Así es, hermano Carlitos. Buenas tardes a todos los hermanos, amigos, familia que nos escuchan, que nos ven en las diferentes plataformas. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Estamos hoy listos, hoy miércoles 16 de julio, como si nada ya. El mes número 7 exagerado usted, ¿cómo? Del año. El tiempo va rapidísimo, ¿verdad? Pero como ya usted decía, hermano Carlitos, estamos aquí para tener pues un episodio especial sobre el legado, el impacto, los aportes que ha tenido el pastor John MacArthur al movimiento cristiano en América Latina, en el mundo entero, ¿verdad usted? Y pues esperamos de que este episodio sea un episodio especial en el cual podamos abordar las distintas facetas, los distintos aportes del pastor John MacArthur, tanto a nivel personal, ¿no? Como a nivel también colectivo, como iglesia, ¿verdad usted? Y como decía, con el movimiento cristiano, ¿verdad? Debo remontarme, pastor, al año 2008 aproximadamente. 2 de la tarde en punto, Radio Cultural TGN, Gracias a vosotros. Sí, ves. Grace to you, como es en inglés. En inglés, ajá. Necesitamos decir, pastor, hoy pues nos tomamos el tiempo de, casi no solemos hacer esto, pero creo que merece la pena también el poder resaltar, pastor, el legado e impacto del pastor John MacArthur. Ver el impacto en Latinoamérica, como usted ya bien lo dijo, en impacto en el mundo, la parte misional, por ejemplo, pastor, muchas iglesias plantadas y ministerios plantados y seminarios bíblicos plantados a nivel mundial. Así es. Y sin lugar a dudas también necesitamos, pastor, si usted gusta, podemos también dejar a nuestra audiencia, ¿no? Algo que creo que es importante entender, como todo ser humano, en el proceso también hay desaciertos. Así es. También desde la perspectiva nuestra como tal, pues hay ciertos aspectos, ¿verdad? discutibles en cuanto a posturas bíblicas, pero si algo necesitamos decir, pastor, hoy obviamente no estamos haciendo un énfasis o algo que tenga que ver con idolatría o algo por el estilo, ¿verdad usted? Sino que simple y sencillamente poder resaltar cuán importante es, pastor, que siervos como el pastor MacArthur se levanten hoy en día. Sí. Bueno, eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Como usted lo decía, ¿no? El impacto de un hombre que escribió tantos aportes, ¿verdad usted? Y me gustaría compartir con la audiencia, tal vez que yo creo que gracias a vosotros, que es un programa que ha marcado a mucha gente, ¿verdad usted? Sí. Yo me recuerdo haber escuchado muchísimas veces, gracias a vosotros, verso a verso, desatando la verdad de Dios, un versículo a la vez. Entonces, fue una iniciativa, creo yo, de mucho impacto para el pueblo cristiano en Latinoamérica. Claro. Una forma diferente tal vez de acercarse a la Biblia, una forma, digamos, expositiva de predicar, ¿verdad? Como ahora la conocemos nosotros.
nosotros. Y él es uno de los grandes expositores de precisamente de este, si se puede llamar, de este estilo de predicación, ¿verdad? La predicación expositiva. Mucho énfasis. Mucho énfasis en el texto bíblico, mucha sujeción al texto bíblico. Y pues el ministerio de él, sin duda, un gran impacto. Y queremos dejarles ahí una pregunta a nuestros oyentes. Si usted, no sé, ¿qué aprendió usted? ¿Escuchó alguna vez Gracias a vosotros? ¿O alguna leyó algún libro, una predicación? ¿O leyó algún libro? ¿Qué aspectos lo inspiran? Ya, porque definitivamente Dios pues también se manifiesta, ¿no? A través de hombres y mujeres, en este caso como John MacArthur, ¿verdad? Entonces, animarles a que ustedes puedan dejarnos sus comentarios. ¿Qué impacto ha tenido el ministerio? Específicamente creo que el ministerio, la parte aquí latina, ¿verdad usted? Gracias a vosotros y los libros, ¿va? Los libros. Ya, los libros. Mucho de las páginas, los artículos, pastor. Necesito confesarle, en el caos doctrinal que vivimos hoy en día, pastor, recuerdo muy bien, usted sabe que cuando uno comienza, cuando uno está dando sus primeros pasitos como creyente, tiene muchas dudas, tiene mucha incertidumbre. Uno a veces no sabe qué creer, en el sentido de, me estoy refiriendo a las posturas ya en el avance del conocimiento, ¿verdad usted? Las posturas bíblicas, los debates bíblicos, los debates de diferentes posturas, diferentes denominaciones. Y cuando uno se acercaba a las posturas bíblicas del pastor MacArthur, con el texto bíblico, pastor, obviamente uno sentía esa paz, uno sentía esa confianza de estar escuchando algo, pastor, fiel al texto bíblico. Sí. Muy coherente con el texto bíblico. Entonces creo que fue alguien que dio aportes magníficos, pastor. Escuchar voces como Miguel Núñez hoy en día, Sugel Michelén, Paul Washer, escuchar, pastor, también, por ejemplo, a John Piper, o sea, pastores con un legado, pastor, histórico, fidelidad. Vuelvo a repetir, no son gente perfecta, tuvieron errores, déjenme contarles. Sí. Hay cosas que probablemente no estamos tan al 100, ¿verdad? Usted con ellos, pero en términos generales, pastor, creo que vale la pena destacar la figura de este varón que nació el 19 de junio de 1939, pastor. Así es. En Los Ángeles, California, y obviamente falleció el día lunes 14 de julio del 2025. Pastor, teólogo, autor, y es bien interesante, pastor, ver la historia de él, deportista, por cierto. Sí. Joven deportista, fútbol americano, según la biografía y según algunos datos, con futuro en el fútbol americano, hijo de pastor, por cierto. Es su papá, su padre hijo era, y nieto. Exacto, hijo y nieto, sí, su padre y su abuelo eran pastores y él no quería. Sí, pues. Él no como quería. Casi todo. Sí, bueno. Y un accidente de tránsito, salió volando por casi 30 metros, pastor. Él sintió, dice, en la cama del hospital, casi muriendo, que el Señor le dijo, bueno, aquí sí me vas a escuchar. Sí, pues. Y fue ahí donde inició, pastor, esa chispa, ¿verdad?, ministerial, en esa pequeña comunidad en Zumbalde, California, pastor, una iglesia pequeñita con la que comenzó, la cual fue pastor desde el día 1 hasta el último día de su vida. Yo creo que son otros síntomas también, pastor, que dicen mucho del carácter de una persona. Sí, definitivamente. Yo precisamente esta semana he compartido algunos artículos, algunos tributos que han hecho algunos pastores, escritores, periódicos. Y por cierto, me llamó la atención que New York Times le hiciera un homenaje. Y precisamente señalaban ciertos puntos polémicos, como lo hemos hablado, ¿verdad? Ustedes, pues porque definitivamente MacArthur fue alguien que marcó mucho su postura bíblica ante las diferentes corrientes de pensamiento, ideologías, culturas, y especialmente en Estados Unidos, que es donde todas estas cosas proliferan, ¿verdad?
o donde nacen muchas de las cosas que luego vienen a Latinoamérica, ¿verdad usted? Y precisamente yo leía de cómo el periodista que hizo el reportaje, la publicación del artículo en The New York Times, hacía énfasis sobre eso, y también sobre el estilo de predicación de MacArthur. Y me llamaba la atención porque precisamente había un párrafo en donde él decía de que la predicación de MacArthur era engañosamente simple, ¿va? Sí, o sea, pues, haciendo énfasis, ¿verdad? De que no que la predicación fuera engañosa, sino que el estilo de él era ir línea por línea durante 45 minutos en el púlpito, sujetándose al texto. No hacía demasiadas alegorías, no hacía demasiados chistes, ya no metía ilustraciones. Ya, entonces, cosa que no es pecado tampoco, ¿verdad? No. Pero él se dice mucho de su profundidad en el texto. Él se caracterizó por eso, por esa sujeción incondicional al texto bíblico. Y es lo que uno puede leer, por ejemplo, en muchos de sus libros, ¿no? En algunos de sus libros, él precisamente hace énfasis sobre eso, ¿verdad? Hay una biblioteca pastoral, ¿verdad? Completa de él, que precisamente hace énfasis sobre eso. Yo me recuerdo mucho, hay un libro que se llama El Ministerio Pastoral, si no estoy mal. Buenísimo. Y precisamente habla de eso, y él pone de manifiesto en ese libro de que la tarea primordial del pastor es la enseñanza bíblica sólida, y no debe llegar a estar distraído, dice él, con otras cuestiones administrativas u operativas dentro del marco de la iglesia local, ¿verdad? No, sino que de su enfoque, su ministerio principal. Hay otros ministerios también que debe cubrir, ¿verdad? Como pastor. Claro. Ya, pero su principal ministerio es, y en eso pues yo personalmente no puedo estar más de acuerdo con él, de que ese es el ministerio principal del pastor, la enseñanza bíblica sólida, ¿verdad usted? Uno de los aspectos fundamentales también dentro de su legado, pastor, creo que es de mencionar el espacio prioritario que le dio a su familia. O sea, es alguien, pastor, casado con su esposa, si no estoy mal, casi cumplían 62 años, si no estoy mal, ahorita en agosto, de casados, 4 hijos, 15 nietos, pastor, y dio un lugar especial a su familia. Siempre su familia estuvo con él. Siempre él, ese espacio familiar lo tenía muy claro, pastor, en donde su familia era su familia y la iglesia pues era la iglesia, ¿verdad? Y nunca puso a la iglesia por sobre la familia. Sí. Y si algo podemos decir, pastor, y es lo que nos impacta, es ver cómo el Espíritu Santo respalda a este varón que de la nada, pastor, porque tenemos que decirlo así, comenzar con unos pocos miembros a formar estos ministerios que hoy en día vemos. Sí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su educación, información educativa, el ministerio pastoral, tal vez el tiempo nos da para mencionar detalles, ¿verdad? Radio y medios de comunicación, la educación teológica, fundando primero el Master Seminary y hoy en día la Universidad Master University. O sea, son, pastor, legados. Es un legado el cual nos muestra cómo Dios puede respaldar la visión de un hombre. Sí. Dios puede respaldar la visión, Dios puede respaldar la fidelidad bíblica de alguien. Y yo creo que es necesario verlo desde ese punto de vista también. Sí, precisamente hablábamos, ¿no? de los principales puntos a destacar en la vida ministerial de John MacArthur. Pues principalmente son 3, ¿no? Fidelidad familiar, fidelidad exegética y teológica, y compromiso con la predicación expositiva. Sí. ¿Ya? Y en cuanto a la fidelidad familiar que usted decía, precisamente hay una frase de uno de sus libros que dice: mi mayor gozo es ver a mi familia amar y seguir a Cristo. Claro. Ya, esa era como la forma en que él concebía, ¿no? Su participación ministerial, pero también su dedicación al ministerio principal de cualquier hombre, ¿verdad usted?
que es la familia, ¿verdad? Excelente. Ya, entonces, y en cuanto a la fidelidad exegética, creo que vale la pena también que nos detengamos un ratito acá, y teológica. Predicó verso a verso por todo el Nuevo Testamento en 42 años. Perdón que lo interrumpa, solo quería contarle algo que en lo personal a mí me cambió la perspectiva en asunto familiar, antes de que pasemos a otro punto. Me cambió la perspectiva de ver esto. Y de animar a la iglesia a comenzar a ver el mundo de una forma distinta, la relación con nuestros hijos de una forma distinta. Y recuerdo muy bien el testimonio de él cuando en determinado momento, hermano Eddie, resulta en platicando con un anciano de la iglesia y ve a uno de sus bisnietos o nietos, si no estoy mal, jugando en el patio de Grace, o sea, del lugar, del campus donde ellos funcionaban, y le dice, ¿él es su nieto? Sí, es mi nieto. Y le dice esta frase al anciano, ¿verdad? Lástima que nació en este tiempo tan malo, le dijo, ¿verdad? Sí, pues. Y mire, escuche usted la respuesta del pastor MacArthur. A mí en lo personal, pastor, fue algo que me impactó y cambió mi perspectiva. Y le dice, no, le dice, lástima no. Dios quiso que naciera en este tiempo. Exacto. Y lo puso en este tiempo para que nosotros lo guiáramos en Cristo y que Él pueda hacer una luz del evangelio de Jesús hoy en día. Dice. O sea, correcto. ¿Cómo ver una perspectiva diferente? Cómo cambia la perspectiva de... Exacto, exacto. Entonces yo pastor, le soy sincero. Obviamente somos dos niños, vamos a decirlo así ministerialmente hablando, nosotros dos, por ejemplo. Pero observar estos testimonios, Eddie, anima a que la fidelidad por sobre todas las cosas, Eddie, Dios lo respalda. Así es. Qué bendición es poder ver una estabilidad ministerial. Sí. Sí, de relacional con las personas y todo. Volvemos a repetir, no es alguien perfecto, no, pastor. Hay cosas que discrepamos un poco, ¿verdad? Pero en términos generales, Eddie, como le decía, uno podía o puede, mejor dicho, acercarse. Documentos como, por ejemplo, pastor, recuerdo muy bien artículos que usted mencionaba, como el ministerio pastoral, la función de los diáconos, la administración de la iglesia, aspectos muy, pero muy confiables, Eddie, y uno de sus grandes proyectos que a mí en lo personal bueno, todavía la sigo teniendo, obviamente, la Biblia de estudio del pastor la Biblia de estudio. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es una maravilla, pastor, dar gloria a Dios por la vida de él, pero lo interrumpí. Sí. En cuanto a, bueno, definitivamente la fidelidad familiar es uno de los puntos fuertes de John MacArthur. ¿Por qué hacemos énfasis sobre esto? Pues porque mucha gente está cayendo. Claro. ¿Ya? O sea, muchos ministros están cayendo, y especialmente en el norte. Claro. En Estados Unidos hay cientos de pastores, de predicadores, conferencistas con escándalos familiares, con escándalos sexuales, de infidelidad conyugal, ¿ya? Y en medio de toda esa revolución, podríamos decir, o de toda esa confusión, pues el hombre se mantuvo fiel. Claro. Tampoco vamos a decir que fue con sus fuerzas, es la gracia del Señor en él, ¿verdad? Y él lo decía. Exacto, ya. Él siempre enfatizaba eso, pero lo que decíamos en cuanto pasando ya de la fidelidad familiar a la fidelidad exegética y teológica, John MacArthur predicó verso por verso todo el Nuevo Testamento en 42 años. Sí. Ya, verso por verso. Yo bien me recuerdo de eso, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Amén. ¿Ya? Y además está su famoso comentario, ¿no? El comentario de John MacArthur al Nuevo Testamento, de todos los libros del Nuevo Testamento, en donde pues muchos de nosotros hemos encontrado instrucción sólida, ¿no? Claro. Instrucción bíblica, ayudas, recursos complementarios para la predicación. Comprensión de textos oscuros. Exacto, claridad en textos que no siempre son tan claros como uno quisiera, ¿verdad? También fundó, como usted ya decía, Grace to You, gracias a vosotros, ¿verdad? El ministerio, The Master Seminary y The Master University, y autor de más de 150 libros, incluyendo la Biblia de estudio, John MacArthur. Y muchos de esos 150 libros son bestsellers, pastor. Sí. Bestsellers. Entonces yo creo que el mundo del mundo cristiano, pastor, y uno de los aspectos interesantes a destacar también, que es que el mundo secular, el mundo vio la figura del pastor MacArthur. Sí.
O sea, fue alguien respetado, fue alguien que fue invitado, fue alguien que su opinión merecía mucha importancia en el círculo cultural que él tenía. Sí. Entonces, yo creo que eso juega un papel fundamental. Hay libros majestuosos, pastor, que vienen por ejemplo, libros que vinieron a impactar. Hay muchos, pero en específico, por ejemplo, yo recuerdo muy bien lo que usted mencionaba, el del ministerio pastoral. El ministerio pastoral. Es uno. Por ejemplo, el evangelismo. O sea, a mí me encanta observar la exposición clara de cómo evangelizar. O sea, ese libro para mí fue también una bendición porque profundiza en el problema del ser humano, obviamente, para luego poder entender la solución, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces, cosas que muchas veces como pasamos desapercibida, pero esto lleva a la profundidad de entender esas cosas, ¿no? Sí, tenemos una serie acá en el programa que se llamó El Evangelio según Jesucristo. Exacto. Y precisamente se basa en uno de sus libros que se llama así, Exacto. El Evangelio según Jesucristo. Y un buen libro, por cierto. El Evangelio según Dios también. El Evangelio según Dios y muy buenos aportes. Una forma bastante cristalina de ver el evangelismo, la obra, la misión de la iglesia y cómo la iglesia va a estar comprometida con la misión, ¿verdad usted? Entonces hay tantas cosas que podríamos mencionar en esta parte del legado de John MacArthur, pero fíjese que yo que precisamente me encontré con una publicación y me gustaría leerla. Solo la voy a ver ahorita si el teléfono reacciona porque se me había muerto. En lo que usted busca también yo observaba una del entrenador. Esa es la que quiero leer. Ajá, esa es la que quiero leer. Ese es, precisamente fue el entrenador por muchos años de John MacArthur, el entrenador de gimnasio. Uh-huh. Y él dice, escuchen lo que dice, porque es una persona ajena a la iglesia. Puede que haya sido la única persona que se hizo amigo de John MacArthur, dice, y no sabía quién era. O sea, él no sabía quién era John MacArthur. Exacto, o sea, pensó que era, pues, un anciano que quería mejorar su estado físico. Exacto, creo que eso es lo especial de nuestra amistad, dice. Era humilde, fue muy amable, se convirtió en mi maestro, aunque no se lo pedí. Lo hizo con tanta gracia, dice. Nunca publiqué nada sobre John porque su seguridad y privacidad aquí era mi prioridad una vez que descubrí quién era. Ya, o sea, no publicó fotos hasta ahora. Y luego él sigue diciendo, me trató como de la familia. Mi corazón duele, dice, de egoísmo. Extraño a mi amigo. Extraño hablar con él varios días a la semana. Extraño hacerle cualquier pregunta en el mundo y que tenga la respuesta perfecta. Dice, me imagino. Sí. Ya, y dice, extraño a mi mentor. Luchamos durante 3 años para mantenerle fuerte y tío como te echo de menos, dice, diciendo, necesito a mi entrenador. Esas eran las palabras de John MacArthur para él. Exacto. Ya necesito a mi entrenador. Pareciera que alguien como John MacArthur no necesitara de alguien mundano, diría que el ambiente. Exacto, ya, pero dice, el extraño esa llamada, dice él, y en donde él me decía, necesito a mi entrenador. Cada vez que tuviste un revés, lo diste todo para ser fuerte una y otra vez y otra vez. Gracias por mostrar el ejemplo perfecto de lo que es ser un hombre. Sin embargo, dice, sé que ahora estás en el cielo. Vivías en privado como vivías en público. Te amo y espero hacerte sentir orgulloso y verte ahí algún día. Dice, gracias a Dios por este hombre en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, interesantísimo. Esas son la publicación del entrenador de gimnasio que estuvo en estos últimos años con John MacArthur. Viene a mi mente las palabras de Miguel Contreras, pastor, que es la voz del pastor Luis John Contreras. Sí, Luis Contreras. Luis Contreras. La voz el traductor, ¿no? De John MacArthur en español. Y escuchar el testimonio de cómo hoy en día él es uno de los pastores de Grace. Uh-huh. De igual forma también escuchar el testimonio de Henry Tolopilo, pastor. O sea, pastores que crecieron allí y ese legado pastoral, muchos jóvenes pastores, Eddie, alrededor de esta iglesia. Es increíble observar cuántas personas influenciadas por el pastor MacArthur hoy en día
servimos al Señor. Sí. Porque creo que podemos incluirnos en esa lista, Eddie. En lo personal, como le decía, esa influencia es maravillosa de ver cómo se revaloriza ese concepto de la enseñanza bíblica. O sea, él daba ese lugar especial, ¿no? Sí. O sea, ese valor que implica eso era algo importante. O sea, usted lo veía y decía, bueno, inspira, ¿no? Inspira el poder dar argumentación bíblica con solidez, ir al texto bíblico y como usted bien lo decía, no necesariamente con alegorías o palabras o historias, sino el mero texto bíblico, Eddie. Así es. El mero texto bíblico habla. Así es. Entonces yo creo que ese legado tenemos que tomar esa estafeta y ver el ejemplo del pastor MacArthur para nuestros días hoy en día. Sí, definitivamente. Como decíamos, la fidelidad exegética y teológica es uno de los puntos fuertes de John MacArthur. Y otro, que es ese que estaba hablando Carlitos, compromiso con la predicación expositiva. Claro. Y precisamente yo leí varios testimonios en X, por ejemplo, porque fue tendencia el día que falleció. Y yo vi mucha gente comentar, ¿verdad? Usted que después de haber escuchado una prédica de John MacArthur, no me quiero conformar con menos, decía alguien, por ejemplo, ¿verdad? O sea, después de haber escuchado una prédica, no que siempre querían escucharlo a él, sino la exégesis bíblica, ¿verdad? Usted, la investigación bíblica expuesta en el púlpito, ¿verdad? Esa predicación expositiva. Y trasladada de una forma sencilla a la gente. Porque eso tenemos que decirlo. Sin sofisticaciones, ¿no? Exacto. Sí. Al respecto, John MacArthur decía, la fiel predicación de la palabra, mire, es el elemento más importante del ministerio pastoral. Hace un ratito hacíamos énfasis sobre esto. La fiel predicación de la palabra es el elemento más importante del ministerio pastoral. Excelente. Luego, otra de sus frases en otro de sus libros dice, preocúpate por la profundidad de la predicación y deja que Dios se ocupe de la anchura de su iglesia. Maravilloso. Me llama la atención esta porque precisamente yo estuve leyendo un poco la historia de Grace. Si no estoy mal, fue el papá de él que fundó Grace. Uh-huh. No recuerdo exactamente si fue el papá o el abuelo. Pero cuando él empieza el llamado, fue en una época en donde el teleevangelismo estaba en su apogeo, ¿verdad? Usted. Pero en medio de toda esta efusividad, dice, John MacArthur se mantuvo firme, uh-huh. Firme, atado al púlpito, línea por línea, palabra por palabra, verso por verso de toda la Biblia, ¿ya? Y especialmente del Nuevo Testamento, ¿verdad usted? Uh-huh. Y fue, dice, precisamente ese estilo, vamos a decirlo así, si nos permiten usar la palabra estilo, ¿verdad? Uh-huh. Fue ese estilo de predicación expositiva lo que hizo que mucha gente viniera a la iglesia, ¿ya? Y que la iglesia se duplicara como en 5 veces o más, si mal no recuerdo, en Santa Clara, California, ¿verdad usted? Uh-huh. Y me llama la atención eso porque si usted escucha a John MacArthur, si usted lo escucha, pastor, y bueno, nosotros que lo hemos escuchado por años, ¿no? Es un predicador de perfil bajo, podríamos decir, sí. Sin mucha... No brinca en el púlpito. No. Ya, o sea, él es un hombre. Estabilidad. Es un hombre tranquilo, apenas mueve las manos. Ya, apenas mueve las manos. John MacArthur en su mayoría estaba agarrado al púlpito, ¿verdad usted? Uh-huh. Entonces, ver cómo Dios lo usó y cómo esta frase que acabamos de leer, preocúpate por la profundidad de la predicación y deja que Dios se ocupe de la anchura de su iglesia. Maravilloso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente fue lo que él hizo. Ya, lo que él hizo fue predicar la palabra. Nunca negoció su forma de predicar expositivamente. Y precisamente eso fue un factor importante, porque el Espíritu Santo siempre está ahí, ¿verdad? Pero
ese factor de la predicación expositiva fue también un indicador importante para el crecimiento de la iglesia de Grace Community Church en Santa Clara, California, que es donde MacArthur era pastor, ¿no? Sí, un dato importante que necesitamos resaltar también, pastor, el constante interés y, escuche esto, efusividad por preparar predicadores de la palabra. Sí. O sea, la fundación del seminario máster, pastor, parte en esa iniciativa de que formar discípulos de Jesucristo, pero él tenía un énfasis muy importante en que la enseñanza, como ya usted bien explicó en esta frase, jugaba un papel fundamental en cualquier iglesia. Así es. Y fue una iniciativa, pastor, en donde miles de personas, como vuelvo a repetir, han pasado por las aulas. Por ejemplo, la conferencia expositores. Leía un poco acerca de la historia de la conferencia de expositores, la cual comenzó una iniciativa, mire, invitando a algunos pastores de ahí del área, sí, pues, a que pudieran reunirse una vez al año y tener ciertas conferencias sobre ciertos temas importantes. Bueno, hoy en día más de 3,000 pastores llegan anualmente a la conferencia expositores, la cual se hace en Grace Community Church. O sea, es ese énfasis, Eddie, de formación de discípulos, ese legado de formación, y no solo una formación hasta cierto punto, Eddie, si queremos verlo discipular en el contexto de las formas discipulares que nosotros conocemos, sino la preparación bíblica y teológica, la formalidad de la preparación bíblica y teológica que cada siervo del Señor, cada pastor debe tener. Sí. No te conformes con poco. Sí. Él decía, no te conformes con poco. Necesitas conocer las escrituras a profundidad para poder explicárselas a otra persona con claridad. Sí, definitivamente hay un legado ahí en la urgencia, ¿no? que John MacArthur expresaba con respecto a la predicación, a la preparación para la predicación bíblica, para la predicación profunda. Hay un aspecto, perdón, Eddie, se me olvidaba, dentro de esta iniciativa de las fundaciones educativas que el pastor MacArthur tuvo, y me llama la atención, mire, que este modelo era una alternativa educativa cristiana, pero mire qué interesante, la cual promovía el pensamiento crítico, la apologética y, escuche, la defensa de la cosmovisión bíblica ante los diferentes sucesos, diferentes fenómenos culturales que se puedan dar. Sí. O sea, el planteamiento de él era: existe una respuesta bíblica para todo. Sí. Existe una postura bíblica, una explicación bíblica para todo. O sea, y por eso el énfasis, ¿verdad?, del estudio del texto bíblico. Del texto bíblico. Exacto. Sí. Iba precisamente a señalar algunas otras de las frases de algunos de los libros. No podemos leer aquí un libro completo de John MacArthur. Claro. Ya, pero por ejemplo, MacArthur se caracterizó por esa firmeza frente al cambio, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, en uno de sus libros él dice: no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda, ¿verdad? Ya. El mundo ofende a Dios. Exacto. O sea, todos los días, dice, ¿no? Exacto, por la eternidad. La fuente de la verdad, dice John MacArthur, también señalando la necesidad de la preparación bíblica, no es Dios me dijo, sino la Biblia dice. Amén. Ya, que fue algo que también caracterizó su exposición bíblica, ¿verdad? Que necesitamos decir también, ¿verdad?, que a partir de ese pensamiento, pastor, el cual estamos totalmente de acuerdo, tuvo también ciertos conflictos con los movimientos carismáticos en los Estados Unidos de Norteamérica. Debo decir también que era una persona, Eddie, desde esa perspectiva doctrinal, abierta. Teológicamente tenía sus posturas firmes, pero era muy abierto también. Si no, veamos una de sus grandes amistades, R.C. Sproul, ¿no? El profesor R.C. Sproul, el cual era también alguien muy reconocido, que hace poco tiempo murió. Alguien que era totalmente distinto doctrinalmente hablando, Eddie, un pastor presbiteriano. Paido Bautista. Imagínense, o sea, ¿a qué se refiere eso? Que bautizaba niños. Por ejemplo, obviamente John MacArthur no estaba de acuerdo, pero no solamente era Paido Bautista, sino que también era amilenarista. Teología del pacto. Teología del pacto, por ejemplo, cuando el pastor John MacArthur es un premilenarista, aunque él también me sorprendió, por cierto, ver la postura escatológica, le cuento. Sí. Porque él se considera un premilenarista flexible. Sí, pues. O sea, se desliga un poco del premilenarismo clásico
y él es un poco más flexible. Yo creo que él tenía mucha conversación con R.C. Sproul y creo que eso influyó un poco, Eddie, pero lo que me llama la atención a mí es de que tenía también ese lazo de unidad. Mucha gente lo critica por su enfoque hacia el desorden carismático que en algún momento existe. Yo creo que el enfoque de él iba hacia esa parte, ¿verdad? Obviamente ahí se sentía aludido todo el ámbito carismático, pero era muy abierto en esa parte. Como ustedes lo explicaron en una publicación, el triaje teológico lo tenía comprendido. Exacto. Albert Mohler escribe un poco acerca de eso también, pero lo que le quiero decir de que era alguien que tenía el lazo de unidad. Decía con relación a R.C. Sproul, hay muchas cosas más que nos unen que tenemos que potenciar. Exacto. Y uno de ellas era la inerrancia de las escrituras. Sí. O sea, la autoridad de las escrituras. Y mucho se enfocó su amistad y su ministerio en eso. Sí. Es interesante ver también esa parte. Sí, al mismo, yo recuerdo una de las, con estas posturas firmes que él tenía, ¿no? De mejor estar unidos por la verdad, separados por la verdad que unidos por la mentira. Exacto. Esa fue una frase que se caracterizó mucho en las posturas de MacArthur. Precisamente leía un artículo publicado incluso antes de su fallecimiento por el pastor y teólogo Albert Mohler. Y él dice, quiero leerlo textualmente, fue el mayor expositor de su época, dice. Una de las ironías de John MacArthur es que hasta el final insistió en que cualquier predicador de la palabra llamado por Dios podía hacer lo que él hacía. Claro. ¿Ya? Y sigue diciendo, había una gran verdad en esa afirmación, por supuesto. Después de todo, lo que MacArthur quería decir era que la predicación se reduce a la exposición de la palabra de Dios ante el pueblo de Dios, y eso implicaba estudiarla con diligencia y luego presentarse ante una congregación para leer y explicar ese texto bíblico. Cualquier predicador llamado por Dios puede hacerlo. Todo predicador debería hacerlo. Incluso debe hacerlo. Uh-huh. Por otro lado, John MacArthur tenía un don excepcional como expositor y también era excepcionalmente fiel. Fue un predicador que Dios usó para hacer de otros predicadores mejores predicadores. Excelente. Yeah. Yo tuve la oportunidad, pastor, de tener un acercamiento al seminario CEPE, es acá en Honduras. Y por medio del MEDA, es un ministerio también evangélico en Honduras que tiene que ver con la preparación. Y veía un poco el pensum de cuál era la preparación específica que había. Es puro exégesis. Sí, es puro análisis del texto bíblico. Uh-huh. Enseñarle a la gente a tener un acercamiento mediante el idioma que la Biblia fue escrito, pues el idioma griego en el caso del Nuevo Testamento. O sea, mucho énfasis en acercarse al texto, pastor, antes que las opiniones, aunque él siempre profesó un acercamiento al calvinismo, pero siempre ponía por sobre cualquier postura doctrinal histórica el texto bíblico. Sí, pues. Uh-huh. Sí, yo creo que eso es fundamental, no perderlo de vista, Eddie. Exacto. Entonces, con respecto a lo que usted decía, hermano Carlitos, y lo hablábamos, ¿no? Antes del programa, pues como todos somos humanos, también tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Claro. Y MacArthur las tuvo, ¿verdad usted? Sin duda. John MacArthur tuvo también igual como cualquier ser humano, y una precisamente de sus controversias doctrinales fue su postura rígida, ¿no? Contra el pentecostalismo, sí, o el movimiento carismático, uh-huh, en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene un libro él, de hecho, que se llama Fuego Extraño. Fuego Extraño. Ajá, entonces, y también hay algunas otras cuestiones que se volvieron cuestionables en el último tiempo en Grace Community Church, ¿verdad? Usted cuestiones de disciplina eclesiástica que a veces el equipo de John MacArthur no manejó como todos hubieran querido. Como debería, ajá, como todos hubieran querido, ¿verdad? Y quiera o no, pues él también sale señalado porque pues él, claro, seguía siendo como... Sin lugar a dudas, pastor, y no se equivocaba era el decir que el único excelso en este mundo era Cristo, cosa que él decía, sin lugar a dudas, errores. Yo quiero dar un poco de justificación de Fuego Extraño. Ajá. Sé que mucho pueblo carismático se enardeció. Si
no comparto una gran mayoría, cierta rigidez, alguna rigidez, sí, cierta rigidez, pero hay una justificación detrás, pastor, de todo ese desorden y el daño que se hace a la gente hoy en día con inventos. Sí, pues. O sea, hay cosas en Estados Unidos, hay que entender el contexto también. Sí. Hay que entender el contexto, que en Estados Unidos están pasando unas cosas, pastor, como por ejemplo, estos tipos, hablemos de Guillermo Maldonado, gente que cayó oro del cielo, ¿no? Que meten oro en el... O sea, hay un contexto específico. Sí. Quiero entender que se siente aludido cierta parte del movimiento carismático, porque hay que entender que existe un movimiento carismático, pastor, o sea, que da más énfasis a las carismas, al mover del espíritu, si queremos decir. Hay un ente formal sobre esto, pero leyendo, pastor, las posturas del pastor MacArthur no iba sobre esta gente, si queremos verlo desde ese punto de vista, sino que va más por el énfasis del engaño hacia la gente, del crear un fuego extraño. Claro está la ilustración y la base bíblica que él utiliza al principio, ¿no? Usted, de cómo aquellos dos supuestos sacerdotes juntaban fuego, ellos, en vez de que sea el Señor el que tenía que enviarle fuego. Entonces, yo creo que la tesis principal hay que verla con buenos ojos, entendiendo cierta rigidez que sí creo yo daña, pero Eddie, existe ciertos extremos que hoy en día están afectando, y fue en esta turbulencia de doctrinas, o sea, prefiero esto. Sí. O sea, está bien, pero entendemos la rigidez, ese exceso, probablemente su carácter fuerte, pero Eddie, el problema existe. Sí, el problema existe. Entonces creo que el movimiento carismático también debe defender, debe ser un poco, y existe gente así, existe gente muy humilde que reconoce también que dentro de su mismo movimiento hay extremos. Exacto. Igual como desde el movimiento conservador, tal vez que somos parte de nosotros. Existen unos extremos legalistas que no estamos de acuerdo, obviamente. Totalmente. Y son parte del movimiento, entre comillas. Sí, o sea, yo creo que es peligroso encajar o querer marcar un cuadro específico, pero creo que la intención era de lo mejor, Eddie. Pero bueno, ¿verdad? Sí. Algún día tal vez nos sentemos a leer el libro Fuego Extraño aquí. Bueno. Aquí en el programa. O algún grupo o un club de lectura por ahí, ¿verdad? En el curso de neumatología del instituto se lee. y poder abordarlo, ¿verdad? De una postura sensata, ¿verdad? Usted madura. Claro. Creo que también debemos de buscar, ¿no? Diferentes las fuentes que pueden ser de ayuda para nosotros. Entonces, y otra de las polémicas en las que en su momento MacArthur también se vio envuelto fue la pandemia, ¿no? Y ese sí merece. Vamos al 100 con él. Exacto, ahí sí metemos las manos al fuego con él, porque mantuvo servicios presenciales desafiando restricciones estatales. Claro. Entonces la pandemia. Eso se catalogó como desobediencia civil. Durante la pandemia. Que le quisieron cerrar obligatoriamente y no quiso. Así es, enfrentó una demanda y si no estoy mal fue también que contrademandó al estado de California. Y ganó. Y ganó todos los acuerdos legales, incluso compensación económica para la iglesia. Sí. Ya, entonces, precisamente esa fue una de las cosas que yo creo en las que MacArthur marcó la línea. Sí. Ya, esa firmeza frente a diferentes posturas, diferentes desafíos que se le presentaron en su momento y no se movió. Ya se mantuvo firme, ¿verdad? Otro aspecto del impacto cultural que él tuvo también, pastor, acercarse a varios programas muy famosos en Estados Unidos. Hay uno con Larry Fink, creo que se llama, un muy reconocido programa en Estados Unidos en donde planteó muchas cosas acerca de la existencia de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, también verlo con Ben Shapiro, famoso conservador, pero judío conservador. Pero ojo, este judío conservador obviamente no estaba para nada centrado
sentado en la mesa con John MacArthur en cuanto a la postura cristiana. Sí. Recordemos de que el judío conservador es alguien pues que no cree en Cristo, ¿no usted? Pero llama la atención observar después, mire Eddie, y yo tuve la oportunidad de ver ese programa, esa entrevista y ver la opinión de Ben Shapiro sobre John MacArthur después. O sea, gente que deja abierta la puerta. ¿Por qué? Porque los argumentos razonables que MacArthur dio impactaron en Shapiro. Sí. También observar en el impacto cultural y de cómo no le tembló la mano también el poder desafiar a Jordan Peterson, por ejemplo, con relación a ciertos aspectos de la psicología cristiana. Sí. ¿Cuál es otro de los aspectos de John MacArthur también que no mucho él compartía? Entonces, esa firmeza, Eddie, creo que es de valorar. Fue alguien de un carácter firme, no alguien fácil de doblegar, sino esa firmeza y fidelidad a la escritura. Exacto, sí, definitivamente. Creo que, y eso va en la línea de lo que estamos hablando, ¿verdad usted? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque creemos que el pastor MacArthur ha tenido un impacto, pues no sé si global, claro, pero, sí global. Pero a nivel latinoamericano, precisamente veía que CLIE hacía una publicación en donde decía que muchos de los libros de MacArthur se han traducido en editorial CLIE, ¿ya? Y en otras editoriales también, ¿verdad? Usted han traducido esos libros. Entonces no se trata, mire, de idolatrar a los hombres, sino de aprender con discernimiento. Amén. MacArthur nos enseñó mucho y también nos recuerda que aunque sea el mejor líder, es falible. Claro. Porque él sigue siendo hombre. Sin lugar a dudas. Y yo recuerdo precisamente que había un momento, si no estoy mal, era como en las conferencias del college, creo yo, que hacen ahí de jóvenes, ¿verdad? Usted, que hacían como conferencias de jóvenes. Y me recuerdo que hay diferentes en YouTube, están las publicaciones de videos en donde había un micrófono abierto y cualquier patojo, cualquier persona asistente se podía parar en frente y hacerle una pregunta a John MacArthur, ¿verdad? Y recuerdo que una de las preguntas que le hicieron en su momento fue que cómo había hecho para vencer el orgullo, precisamente acá, por esto que acabo de leer. Sí. Ya, porque lo que acabo de decir, ¿verdad? Que MacArthur nos enseñó mucho, pero también nos recuerda que por mucha trayectoria que usted tenga, somos falibles. Somos falibles, ¿verdad? Y yo recuerdo que la persona se acerca y toma el micrófono y dice, quiero preguntarle al señor MacArthur, el pastor MacArthur, ¿cómo hizo para vencer el orgullo? Y la respuesta del tipo me dejó quieto, ¿verdad? Porque él le dice, ¿quién te dijo que yo ya lo vencí? Exacto. Ajá, o sea, ¿quién te dijo que yo ya lo vencí? Sigo batallando con eso. Entonces él mismo reconocía esa dependencia, ¿verdad? Esa dependencia. Y creo que es algo en lo cual nosotros también debemos imitarle, ya, porque también debemos depender de Dios en todo momento. Hay algunas opiniones de algunos teólogos que queremos compartir. Por ejemplo, Miguel Núñez de República Dominicana dice, él sacó un comunicado hace poco sobre John MacArthur y dice, MacArthur es una de esas voces que Dios levanta una vez por siglo para generar un impacto duradero trascendiendo generaciones y culturas. Amén. Sugel Michelén, también otro pastor conocido bastante en el ambiente, dice, nos enseñó un estilo de predicación fiel y centrado en el texto, nos transmitió también una profunda pasión por el evangelio de la gloria de Jesucristo. Samuel Masters de Argentina dice, escuchar su predicación fue toda una revelación para mí. Amén. Aquel cassette, dice, haciendo énfasis en la primera vez que lo escuchó, transformó mi ministerio antes de que siquiera comenzara. O sea, para que usted vea cómo el ministerio pues trascendió de punta a punta, ¿verdad? Usted. Josué Ortiz, para finalizar, de México, dice, su legado no es haber sido un gran orador, sino un predicador fiel de la palabra de Dios. Amén. Mire, y el tiempo casi ya nos va dando, pastor, y creo que en esta recta final me gustaría que tal vez tocáramos algunos aspectos en cuanto a algunos principios prácticos
que podemos observar del ministerio del pastor John MacArthur, y yo creo que uno de los que me gustaría mencionar, pastor, y creo que es digno que todos los que nos escuchan, que nos ven, si usted es pastor, si usted es líder, no sé qué función usted tenga, si algo había en el corazón del pastor John MacArthur era preparar discípulos de Jesucristo de una manera formal y teológica, pastor. Así es. O sea, que exista un énfasis en cada organización, en cada iglesia, pastor, el énfasis de la preparación bíblica. Y no lo hacía con un enfoque egocéntrico, sino en la necesidad de que esa preparación bíblica de la persona que manifiesta ser llamada por el Señor va a ser lo único que va a poder llevar a la gente a una exposición clara del texto. Porque él entendía esto, que lo único que puede transformar el corazón del ser humano, obviamente, es el Espíritu Santo, pero ¿mediante qué herramienta? Mediante la herramienta de la palabra. La exposición fiel de la palabra. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra del Señor. La gente no quiere escuchar, no necesita escucharlo a usted. La gente necesita escuchar la palabra. Así es. Entonces, ese énfasis, pastor, de la academia cristiana, o sea, a mí me encanta, y fue algo que en lo personal, pastor, a mí me impactó, es de que el cristiano no tiene por qué estar sumergido, pastor, en el agujero negro del mundo, donde el cristianismo no tiene nada que opinar. Sí, el cristianismo sí tiene que opinar en el mundo que vivimos. Y yo creo que preparar siervos para la gloria del Señor, gente con capacidad para exponer el mensaje de Dios, pastor, es sumamente fundamental en los ministerios de hoy en día. Definitivamente, hermano Carlitos. Entonces, tanto que decir, ¿no? Tanto que decir sobre John MacArthur. Queremos leer algunos comentarios que nuestros hermanos nos han dejado en Facebook. Dice Noel Franco, excelente programa, felicidades. Dice, Dios les bendiga grandemente, Dios les siga usando. Gracias, hermano Noel Franco. Saludos. Dios le bendiga, saludos. También Constantino Ariel García Pérez dice, bendiciones, hermanos, siempre en sintonía en Tesoro Arriba, Jocotán. Excelente programa, dice. Dios le bendiga, hermano Constantino. Muchas gracias por escucharnos. También hermana Ninfa ahí nos manda un emoji. Saludos, hermana Ninfa. Saludos, hermana Ninfa. Dios le bendiga. También hermana Miriam Vargas dice, adelante, hermanos. Muchas bendiciones. Saludos, hermana Miriam, hasta Zacapa. Esa es señal que nos están viendo en Zacapa. Amén. También es nuestra hermana Sandri Morales, pastor. Así es. Hasta los Estados Unidos de Norteamérica, Maryland, si no estoy mal. También pendiente de Diálogo de Fe y Salvación. Así es. Eddie Sarceño, el tocayo, dice, bendiciones, amados hermanos. Creo que John MacArthur, dice, fue muy radical en el mensaje y directo, y extraía la verdad de las escrituras, y todas sus enseñanzas trascendían. Para todos los que nos dejamos enseñar, tenemos mucho que poner en práctica. Amén, dice. Amén, sin duda. Amén. Muchas gracias, hermanos, por sus aportes, por sus comentarios para el episodio de hoy. Y pues yo creo que ya vamos a encaminarnos, ¿no?, a la recta final. Aterrizando. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, pues pedirle a Dios, ¿no?, que Dios levante más hombres como MacArthur. Claro. Ya, como John MacArthur. ¿Y qué podemos nosotros que estamos involucrados en el ministerio aprender de él, pastor? Exacto, también. ¿Qué podemos nosotros poner en práctica? Yo creo que hace falta mucho de lo que nuestro hermano, el legado que dejó. Y yo creo que vale la pena analizar y ver, pastor, y centrarnos en esto. Así Algo es. que olvidé de decirle que me impactó también, pastor, y rapidito, de cómo sus nietos, sus hijos, manifestaban de siendo alguien tan ocupado, siempre tuvo tiempo para ellos. Sí, Recuerdo pues. el testimonio de uno de sus nietos que tenía crisis de fe. Y en un partido de fútbol americano, donde él estaba pasando un momento difícil, cuando se sorprende ver un anciano, pelo blanco, con una sombría, viendo el partido de fútbol de él. Sí, pues. Era su abuelo, quien pues. había ido a verlo porque quería hablar con él. Sí, pues. O sea, yo creo que eso es algo digno, pastor, de tomarlo en cuenta hoy en día también en nuestra vida. Así es. Bueno,
hemos terminado entonces el programa de hoy, hermano Carlitos. Palabras finales. John MacArthur, impacto y legado. Así es. Oremos para que Dios levante más hombres como John MacArthur, como decía, y oremos también para que Dios nos ayude a imitar la fidelidad de hombres bíblicos como John MacArthur y que podamos, ¿no? Fidelidad, estabilidad, exacto, ética, así moral, es. o sea, Firmeza. es especial. No tiene miedo, no temor, no Exacto. temor a la cultura, no temor al mundo, no temor al sistema, Así es. no temor al Estado. Buenísimo. Así es. Disfruta lo que predicó. Ya está con el Señor. Amén. Muy bien. Pastor, palabras finales. ¿Listo? Pues termino con una frase de John MacArthur. ¿Qué dice? Dice: la obediencia es la característica distintiva de todos los que verdaderamente aman a Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude a obedecer El Señor por nos su ayude. gracia. Familia, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Hoy hablamos un poco acerca de la vida, del impacto y del legado del pastor John MacArthur, acá de Chiquimula, pastor. Así es. Chiquimula, Guatemala, Así es. también influyó. Así es. Así que gloria a Dios y gloria sea a Cristo Jesús por ello. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Saludo especial a todos ustedes y siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.